SER Podcast. En la cadena SER. La hora extra. Con Dani de la Fuente. El miedo a los que se salen de la norma y la ética dominante provoca rechazo y hostilidad, represión y violencia, y generan monstruos en nuestras sociedades como el que va a tomar posesión mañana. ¿A qué tienen miedo ustedes? ¿A qué tienes miedo tú que nos escuchas? Nuestras invitadas de hoy, a la muerte. Hay un puñado de neuróticos como Woody Allen y como yo que no podemos olvidarnos y que siempre llevamos en la cabeza el tic-tac, esa especie de contador, ¿no?, de los segundos que pasan del tiempo que nos deshace, ¿no? Menos mal que tenemos libros, música, teatro, cine, series, arte para atravesar nuestros miedos. La verdad es que uno escribe para perderle el miedo a la muerte. Yo creo que después de esta novela tengo menos miedo a la muerte. Bienvenidas, bienvenidos a la hora extra con esta oscuridad, darkness, del nuevo proyecto de Rufus Wainwright que ha publicado este fin de semana. Os invitamos a un recorrido por nuestros miedos, a exorcizar nuestros demonios, en una búsqueda constante de la libertad. O sea, la gente que se le llena la boca de la palabra libertad, es que me hace una gracia, son los que más libertades quieren quitar luego a los demás, ¿no? La libertad de comercio, la libertad del liberalismo económico fundamentalmente, pero luego en realidad son tremendamente restrictivos, ¿no? Estamos escuchando a Rosa Montero, que se despide de Bruna Husky después de casi 20 años, un personaje que se ha convertido ya en ella misma. Una despedida y un duelo que lleva con naturalidad, dice, sin forzar nada. Bruna ha estado todo este tiempo dándome patadas en la cabeza, porque ha sido un personaje que para mí es muy importante y que además exigía hablar y exigía salir. Realmente cada X tiempo yo notaba que estaba ahí bullendo y diciendo que me toca, ¿no? Pero en esta novela yo notaba que ya no se podía, o sea, que hubiera sido estirarla innecesariamente, ¿no? Entonces, pues he comprendido que tenía que acabar ahí. Entonces hay una pena por un lado y una sensación de vértigo y de vacío, pero por otro una sensación de logro de logro emocional. Y luego un amigo me dijo y eso me ha dado como una ventanita de aire y de oxígeno, me dijo, no, claro, y yo digo, es que se ha acabado, porque que es obvio, si leéis el libro hasta el final veréis que es obvio, se ha acabado. Pero un amigo me dijo, bueno, pero siempre puedes hacer un libro de cuentos del mundo de Bruna, y dije, sí. ¿Quién es Bruna? Es un clon humano manipulado por los ingenieros genéticos para que tenga unas dotaciones y unas posibilidades mayores, ¿no?, que los humanos. Y luego, pues es criada en un tanque de acero, aceleradamente, en 14 meses, y entonces la activan cuando tiene 25 años biológicos. Y a los 10 años se le declara pues un proceso múltiple orgánico de tumores y de degeneración orgánica que la mata en una semana. Entonces Bruna, todos estos tecnohumanos saben cuándo van a morir. Con esta tecnohumana o androide, Bruna, hemos reflexionado sobre la muerte, el sentido de la vida, la relación con el poder o el amor. En Animales difíciles, con Seix Barral, reflexiona sobre la identidad colectiva. Ser o no ser. Claro, ser o no ser, pero ¿ser qué? Esa es la cuestión, ¿ser qué? Y eso también es una pregunta que está a nivel colectivo, a nivel social. La sociedad, la humanidad está en una frontera radical y peligrosísima ahora mismo, una frontera crítica de lo que queremos ser. La primera frase del libro dice o todos o ninguno, y es una frase, es un lema de un grupo terrorista raro que aparece en el libro, que no se sabe muy bien qué es, ¿no? Y es que eso es uno de los conflictos que se plantea en esta sociedad, ¿no? Uno de los grandes problemas del presente y del futuro son los desplazados, ¿no?, las migraciones. Y esto que estamos viviendo ahora no es más que la punta del iceberg. Esto es el comienzo de un tsunami de desplazamientos con el calentamiento global. Va a ser brutal. Entonces, ante este reto, hay parte de la sociedad que dice que tenemos que ponernos fronteras, que tenemos que levantar muros, que tenemos que acorazarnos frente a los pobres, digamos, el mundo primero, ¿no?, el primer mundo que levante murallas, pero esto, aparte de que es éticamente
discutible, pero sobre todo es una imbecilidad, porque no hay murallas suficientemente altas para poder defenderse de ese tsunami de desplazados que va a haber. Es imposible. Entonces, o nos salvamos todos o no se salva ninguno. Y la identidad individual. Y eso yo creo que es un problema importantísimo de la modernidad. ¿Qué es lo que somos? ¿Cómo construimos nuestra identidad? En este mundo tan tremendamente cambiante, este mundo que está en caída libre, completamente líquido, impreciso, amenazador, en descomposición, híbrido, que además la gente tiene tan poca capacidad de insertarse en un entorno estable, cuando somos animales sociales y para ser nosotros necesitamos vernos reflejados en un entorno, ¿no? Y en este mundo, como digo, tan conflictivo, tan caótico, tan amedrentante, esa personalidad está completamente rota. Es uno de los signos de la modernidad. Y de esa ruptura de la personalidad y de esa falta de sosiego y de esa falta de reconocimiento de lo que uno es, crece la extrema derecha, por ejemplo. Crecen no solo la extrema derecha, crece el islamismo, crecen todas las ideologías tiránicas y totalitarias y extremistas y violentas, que lo primero que dan es una sensación de pertenencia, justamente a un grupo, por oposición además a un contrario y a un enemigo, ¿no? Animales difíciles es la cuarta entrega de estas novelas en las que nos hemos enfrentado a numerosos peligros, amenazas y enemigos. Es la más oscura, poética, crepuscular, advierte la escritora, desasosegante y angustiosa, no nos faltan razones, pero también muy luminosa al final. El Homo sapiens lleva en la Tierra 300.000 años. Que geológicamente no es nada, pero es una cantidad enorme de tiempo si tenemos en cuenta lo que voy a decir. Teniendo en cuenta que lleva el ser humano 300.000 años en la Tierra, desde hace 70 años nada más, nos hemos conseguido poner 3 veces en riesgo de extinción simplemente por nuestro mal hacer. O sea, desde 300.000 años, en los últimos 70 años, nos hemos puesto en riesgo de extinción por la energía nuclear, por el calentamiento global y ahora por la inteligencia artificial. Entonces, es que si seguimos intentándolo, lo vamos a conseguir, ¿no? Bueno, los 3 a la vez pueden suceder en cualquier momento. Los 3 a la vez pueden suceder en cualquier momento. Entonces, quiero decir, en 70 años estamos como en una carrera a ver si conseguimos extinguirnos o qué pasa. Esto es alucinante, ¿no? ¿Qué está pasando con la humanidad en este momento? ¿Qué está pasando? Entonces, ese momento tan absolutamente trascendental, ese es el que se recoge en esta novela, ¿no? Y esa es la oscuridad que recoge esta novela y esa cosa crepuscular que recoge. Vamos con la oscuridad, con una O mayúscula, esa que todos tenemos dentro. Virginia Feito, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias. Virginia es escritora, es madrileña, aunque ha vivido en París y en Londres, donde estudió literatura inglesa y arte dramático. Estamos escuchando The 12 Days of Christmas, los 12 días de Navidad, un villancico inglés de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Esta canción la tararean las criadas de Ensor House, en la casa en la que está ambientada su nueva novela, Victorian Psycho, con la editorial Lumen. Los 12 días de Navidad se titula precisamente uno de los capítulos. El primer día de Navidad los matamos a todos, así empieza y me encanta. Zasca, sí. Es tu segunda novela, debutaste con La señora March, un exitazo que además va a ser interpretado en la pantalla por Elizabeth Moss, la del cuento de la criada que compró los derechos. Antes de entrar en la historia, escribes un pequeño prólogo, muerte por todas partes, muerte, leemos. No sé si es una buena descripción del mundo que habitamos o si nos matamos poco los unos a los otros, como sugiere tu nueva protagonista. ¿Qué es lo que te fascina de la muerte o del género gótico? Bueno, y de hecho ese prólogo está inspirado precisamente en el comienzo de Bleak House de Dickens. Lo que pasa es que él describe la niebla en todas partes, niebla en Londres, que hoy, por ejemplo, es un día bastante... veo la neblina por la ventana mientras hacemos esta entrevista. No, y has dicho algo interesante, nos matamos relativamente poco, teniendo en cuenta lo mucho que podríamos hacerlo, ¿no? Con relativa facilidad, sobre todo como a
a los más vulnerables, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, podría a lo mejor empujar un poquito al niño del vecino de arriba por las escaleras, no sé, por ejemplo, un sábado cuando me está despertando a gritos, saludos. Y la muerte fascina, porque yo soy una persona que tiene miedo a la muerte en todas sus variedades, en todas sus vertientes, constantemente, todo el día. Tengo miedo de que me caiga algo muy, 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 muy pesado en la cabeza, todo el rato, estoy como esperándolo. Tengo miedo a los parásitos, las bacterias, los virus que me están matando lentamente por dentro y no lo sé. Tengo miedo cuando mi maravillosa publicista Blanca tose cerca de mí, creo que igual voy a morir también en ese momento. Y bueno, y en general, si te has subido alguna vez a un coche y no sé, has empezado a conducir a lo mejor a una edad más o menos temprana, dices, estoy fascinado que estamos todos aquí conduciendo y no nos estemos estampando los unos contra los otros, quizá posta. No sé, hay como cierto... No, igual soy yo, ¿no? Es como cuando estás arriba muy alto y te quieres tirar. Es un poco... ¿Nos matamos o qué? Sobre el miedo precisamente reflexionábamos hace 3 años aquí en La Hora Extra con Catriona Ward, a quien tú mencionas en los agradecimientos. Amo, y decía ella que hay algo vergonzoso en cuanto al miedo, que es embarazoso sentir miedo porque el miedo te hace pequeñita, que no queremos reconocer el miedo porque el miedo te hace sentir indefensa, cuando el miedo es la cosa más constante y más unificadora que tenemos en la humanidad, que a lo mejor a lo largo de la vida de un individuo no todo el mundo va a enamorarse, pero todo el mundo en su vida en algún momento va a sentir miedo. ¿Es el miedo lo más transversal que hay? Qué interesante. Primero, adoro tanto a Catriona, es como de los escritores más generosos que he conocido en mi vida. Estoy un poco de acuerdo. El sentimiento más poderoso puede ser el miedo. Muchos dicen que es el amor y ponen como ejemplo el típico momento que una madre va a salvar la vida de su hijo, entonces puede levantar un coche, pero yo argumentaría que eso, más que amor, es miedo a que el niño se muera, y eso es lo que hace que levante el coche la madre, para mí. Y luego dicen también, ¿no?, que cuando sientes realmente ese terror por tu vida, es cuando sale tu verdadera personalidad. Te vas a congelar, vas a luchar, vas a huir, ¿qué vas a hacer? Y ahí es donde sale realmente el individuo. Entonces yo creo que el miedo nos define bastante. Esto lo dice una persona hipocondríaca, obsesiva, compulsiva. Tengo miedo a todo. Y a mí no me da vergüenza decirlo. De hecho, lo hago un poco como mecanismo de defensa. Creo que estoy pidiendo ayuda. Ayudadme. Medicadme. Tengo miedo. Vamos a pasar un poquito de miedo. Estamos a principios de otoño, el frío no se ha hecho esperar y dentro de 3 meses todos los habitantes de esta casa estarán muertos, advierte la protagonista de Victorian Psycho al comienzo de la historia. Se llama Winifred Notty, es una chica que va a trabajar como institutriz en la mansión de una familia adinerada, los Pounds, y ahí empieza un descenso a los infiernos, una historia de terror, de locura, de violencia, de asesinatos, de venganza, de secretos. ¿Cuál ha sido la inspiración para este libro y cómo ha sido ese proceso de documentación de la era victoriana? Inspiración como tal no es como que yo cogiera, ya sé que el título hace un guiño, ¿no?, American Psycho de Bret Easton Ellis, pero tampoco es como que yo dijera voy a escribir una versión mía de American Psycho. No fue algo así como tan cabal, fue simplemente, creo que oí la voz de Winifred, que esto ya me pasó con el anterior, con la señora March, que como que se me ocurrió una frase y de esa frase ya entendí perfectamente de qué iba la vaina, ¿no? Entonces, en este caso, era una frase y vi que era en primera persona, vi que era una frase con humor, vi que era una frase un poco juguetona y como de época, pero a la vez como con anacronismo. Entonces, de ahí salió lo demás. Sabía que quería escribir desde el punto de vista de un psicópata, porque me encantan y me fascinan los psicópatas en general, creo que a muchos. Y luego la época victoriana, que me ha encantado de siempre y me ha parecido siempre de lo más romántico, de lo más acogedor, pero a la vez, siendo una persona miedosa, como ya hemos establecido, me parece una época que debió ser terrorífica, debió ser realmente terrible. Todos llevamos un demonio dentro, dice la protagonista, y debemos tratar de dominarlo, le responde Andrew, uno de los niños a los que cuida. Ese demonio es la oscuridad, que escribes con una O mayúscula además, la oscuridad de nuestro interior, la oscuridad floreciendo. Todos llevamos un demonio dentro y precisamente por eso nos fascinan estos psicópatas, estas historias, porque a lo mejor nos permiten imaginar qué seríamos capaces de hacer si lo liberáramos, tirar al hijo del vecino por la escalera.
querría volver a eso que he dicho y retirarlo, ¿vale? Pero luego para el juicio que declaro que era broma. Bueno, no sé si por eso nos fastidian los psicópatas, pero sin duda sí, todos tenemos una oscuridad dentro. Unas son más oscuras que otras, pero todos tenemos algo, un demonio entre comillas dentro que queremos intentar controlar antes de que nos controle a nosotros, ¿no? Esto puede ser cualquier vicio o cualquier característica nuestra que no nos guste, puede ser desde un poquito de egoísmo, un poquito de envidia, ese tipo de cosas que intentamos manejar para ser mejores personas, normalmente. ¿Qué pasa en el caso de Winifred Noty? Que no le interesa tanto manejarlo. Empieza un poco como, bueno, voy a hacer el esfuerzo y tal, pero en realidad vive con tanta liberación que de hecho a mí me parece casi admirable, que es que creo que se la pela, que me da igual, yo creo que está dispuesta a tener toda la oscuridad que haga falta y ya está. Hay otra reflexión interesante, por lo menos que me ha despertado a mí, es si la oscuridad nos acompaña desde nuestro nacimiento o surge del propio miedo a que se manifieste, que es una pregunta que también se hace la protagonista. El mal solo puede entenderlo el mal. Cuando veía Nosferatu de Robert Eggers, la película que se ha estrenado estas Navidades, él también se hacía una pregunta a través de su protagonista, y es si el mal viene de dentro de nosotros o si el mal viene de afuera. Recuerdo también la historia de El bosque de M. Night Shyamalan, y él decía, no se puede erradicar el mal, no puedes darle la espalda al mal, no puedes huir del mal, aislarte de él, porque el mal forma parte de nuestra naturaleza y el mal siempre acaba surgiendo. No sé si aquí también hay una reflexión sobre de dónde viene el mal. Sí, absolutamente. Y también estaba pensando también, buenas referencias, por cierto, y me encanta. Bueno, Nosferatu me ha decepcionado ligeramente, pero bueno, luego hablaremos. A mí también. Pero visualmente espectacular. Sí. También pensaba en Frankenstein de Mary Shelley. Me parece que también se hace un poco esta pregunta, un poco la de siempre, ¿no? ¿Nace o se hace? No existe realmente una respuesta. Yo no estoy intentando dar una respuesta, estoy intentando hacer preguntas todo el rato y que cada lector decida. Yo propongo que, bueno, ningún psicópata asesino en serie que conozcamos ha tenido una infancia feliz, y Winifred Noty desde luego tampoco. Yo os muestro su infancia horrible, ha sufrido muchísimo abuso, muchísima injusticia, muchísimo machismo en esta época que era, bueno, tristemente más o menos normal. Pero también desde que nació la gente notó algo en ella o no, o igual su madre no la quería trágicamente y le lleva diciendo desde que es pequeña, eres mala, eres mala, eres mala, eres mala, y hasta que ella dice, bueno, pues seré mala o no. O a lo mejor es que el ser humano nota instintivamente cuando el prójimo hay algo que falla, hay algo que no está bien, hay algo que nos chirría moralmente de otra persona. No lo sé, creo que todos lo hemos notado alguna vez de esta persona me da mal rollo. Yo no sé por qué, es perfectamente amable conmigo, pero a mí me da mal rollo y por instinto a lo mejor hay algo ahí que no acaba de, una conexión en el cerebro que no acaba de formarse, o algo que le impide tener esa empatía que tenemos los seres humanos o deberíamos tener, o que sienta el amor por el prójimo como queremos, ¿no? Y también es que la psicopatía ha adquirido proporciones como mitológicas, ¿no? Ya no sé muy bien si es fácil diagnosticarla, no se sabe muy bien cómo hacerlo. Dicen que hay muchos psicópatas entre nosotros, que no sabemos cuántos, pero no pueden diagnosticarse. Entonces, ¿nace o se hace? Esa es la eterna pregunta. Eso dependerá de cada lector, yo creo, en cuanto a Winifred. A propósito de la psicopatía, de diagnosticarla, del machismo, también nos decía Catriona Ward que muchas veces no es tan terrorífica la violencia física en sí o los asesinatos, sino que hay cosas mucho más aterradoras en la sociedad, desde la cosificación de la mujer a problemas de salud mental, problemas de género, incluso el poder de la justicia, ¿no? Y esa justicia supuestamente objetiva. Tú recoges en la novela, por ejemplo, la histeria femenina, esa obsesión de la sociedad burguesa por reprimir la sexualidad de las mujeres. Sí. ¿Qué te interesaba reflejar aquí? ¿Qué otros terrores o violencias hay más allá de esos asesinatos macabros? Sí, qué interesante. Aunque bueno, ya también te digo que a mí me sigue dando más miedo un hachazo en la cabeza, pero sí que efectivamente el miedo, cuando se masifica tanto el mal y la crueldad, cuando se legaliza, digamos, de cierto modo. O sea, esto era una época victoriana donde los niños trabajaban en las minas y en fábricas, hasta niños de 5 años, 6 años. De hecho, cuanto más pequeños mejor, porque podían meterlos con más facilidad, por ejemplo, en chimeneas para limpiarlas, cosas así. Luego se quedaban a veces atascados y entonces encendían fuegos para que bajaran. O sea, yo he leído unos casos de abuso ridículo. O sea, parecía una parodia de sí misma ya esta época. Entonces, cuando entiendo lo que dice Catriona, cuando es casi una crueldad tan asimilada que no te das ni cuenta, o está tan masificada que
que pues, quieres acudir a gente que debería ayudarte, como puede ser la justicia o alguien, yo qué sé, o una iglesia o alguien que debería acogerte, y cuando el poder les ha corrompido de tal manera que ni ahí estás a salvo, es como que estás solo, ¿no? Totalmente. Y en esta época, pues eso, yo pues lo que he dicho antes, es que terrorífico, eso sobre todo para la mujer y para los niños también, pero bueno, las mujeres, por ejemplo, pues no podían ni divorciarse. Entonces, claro, eran casi propiedad de sus maridos, y hasta Dickens quería divorciarse de su mujer, intentó empezar una campaña diciendo que estaba loca, a ver si se la llevaban al psiquiátrico y se ahorraba el trauma. Por suerte Charles al final hizo lo correcto y no siguió por ahí, pero que vamos, casi la mete ahí en el psiquiátrico a saco, y bueno, eso da miedo. Estaban solas, ¿no? Es soledad absoluta, no había nadie que las protegiera, y eso me dio bastante rabia, la verdad, cuando lo leía, y metí un poquito de eso en el espíritu de la novela. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. Lucia Miranda y Carolina Yuste, bienvenidas a La Hora Extra. Muchas gracias. Acabamos de hablar de miedos con la escritora Virginia Feito. El miedo cría miedo, dice Miss Lunatic en Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite. ¿A qué tenéis miedo vosotras? Uy. ¿Quién empieza? Yo tengo miedo a la distancia con mi familia, tengo miedo a la muerte. Yo tengo miedo a la muerte. No tenía miedo a la muerte hasta que nació mi hija. Antes me daba igual todo, me metía en cada fregado, pero desde que nació mi hija tengo mucho miedo a morirme y que se quede sola. No por morirme yo, sino por ella. ¿No sería miedo a la libertad?, continúa Miss Lunatic. Sobre Carmen Martín Gaite y Caperucita en Manhattan conversábamos a principios de año con el catedrático de literatura española y editor José Teruel. Tras la muerte de su hija Marta, que realmente fue el hecho más doloroso de su biografía, con 28 años, escribe Caperucita en Manhattan. Francamente una obra grandiosa, ¿no?, que después de la muerte de una hija escribiera un canto a la vida, al amor, al azar, a la libertad, ¿no?, sobre todo a la libertad. Lucía ha adaptado y dirige Caperucita en Manhattan, próximo estreno en el Teatro de la Abadía. Es una reinterpretación del cuento de Perrault. Nos cuenta el recorrido que hace Sarah Allen, la protagonista que interpreta Carolina, desde Brooklyn, donde vive, hasta la casa de su abuela en Manhattan para visitarla. Un viaje por diners, rodajes de cine y Central Park. Un canto a la libertad, a la dificultad de ejercerla, un manifiesto a ser uno mismo. ¿Qué es la libertad para vosotras, ese concepto hoy tan manido, tan manoseado? Pues yo creo que cada uno, de manera independiente, individual, pueda hacer lo que desee hacer y ser quien quiera ser, sin fastidiar a nadie, que es uno de los grandes temas, ¿no? Y cuando fastidias a alguien, ¿hasta dónde fastidias, ¿no? Lo típico de yo quiero hacer algo que a mi padre le fastidia, pero es que yo necesito hacer esto para ser yo. Y ahí es donde empieza el lío. Sí, es verdad, estoy de acuerdo que muchas veces, a mí que me encanta la filosofía, ¿no?, y los conceptos en sí, creo que a veces son muy estancos y son mucho más, pero es verdad que justo la palabra libertad ha sido tan manida, tan usada, que encontrar la esencia real de lo que para uno significa, para mí creo que tiene que ver con estar donde quiero estar. Punto. O sea, literal, ¿sabes? Como que si estoy aquí es porque en mi alma desea estar aquí y no soñar con estar en otros lugares. ¿Para qué edades está pensada, ideada esta Caperucita, Lucía? Una historia que dices que es también sobre los niños que fuimos y los abuelos que seremos. Explícanos eso. Pues mira, yo creo que Caperucita, por ahora he puesto a partir de 12 años, pero cuando hagamos los primeros pases a lo mejor bajo a 8. Porque creo que es un espectáculo que para adultos va a funcionar muy bien, pero sorprendentemente el otro día lo vio mi hija y hijos de otros compañeros que tienen 5 y 6 años y se la zamparon entera. Entonces eso es como sorprendente que pueda apelar a tantas edades. Y después
a nivel de ¿que me decías la segunda pregunta? Sí, sobre los niños que fuimos y los abuelos que seremos, sí. Pues es que yo creo que la obra habla de quiénes somos en la infancia y en qué nos convertimos de mayores, como en lo importante que es la infancia y lo poco que la cuidamos. Y yo creo que en eso sí que hay un reclamo en la versión que estamos haciendo, de reclamar más espacios para la infancia. No hay espacios para la infancia en la ciudad. No hay espacios de juego. Yo ahora en invierno, ¿a dónde voy el sábado y el domingo con el frío que hace? Con mi niña. No se les tiene en cuenta dentro de las instituciones. Entonces yo creo que la obra va en línea con todo mi trabajo, que es reclamar espacios de encuentro para mayores y pequeños que no estamos separados. Claro, Ensimismada o Total. Alicias buscan maravillas, Total. Por ejemplo. Aquí también hay música, hay baile, tiene todo pues como un aura de irrealidad o de cuento de hadas para todos. Hay una reflexión preciosa en la obra sobre qué es vivir, que me ha gustado mucho. Pero no sé si vivir, además, es ir perdiendo esas parcelas de libertad. Si somos más libres o éramos más libres cuando éramos niños, teníamos más capacidad de soñar, de imaginar alternativas. Seguramente sí, ¿no? Seguramente. Seguramente, claro. O sea, al final, la educación que empieza a muy temprana edad, desde muy temprana edad, se empiezan a capar los juegos, la experiencia, el disfrute, la vida, ¿no? O sea, como que desde muy pequeños te plantan una mochila más grande que tú y te llevan a una escuela a aprender unas materias que harán que seas una persona que trabaje para sostener el sistema, ¿no? O sea, y creo que cuando todavía no eres muy consciente de que eso es lo que te va a tocar, es cuando es experiencias realmente ese presente absoluto y ese estado de libertad de las emociones, la risa, el llanto, el enfado, la alegría, ¿no? Hacer lo que quieres hacer en el momento en el que quieres hacer, y creo que sí que es verdad que conforme empiezas a entrar en el sistema, esos espacios van mermándose de alguna manera. O sea, yo pienso, mi hija va disfrazada a la escuela todos los días si le apetece. Yo pienso en ir vestida de Batman por la calle y o es Halloween o carnaval, eso no puedo. Ya es la primera línea. Y si yo me levanto una mañana y quiero ir vestida de Batman, ¿qué problema hay? ¿A quién le molesto? Si no le molesto a nadie. Y si hoy a las 9 de la mañana no quiero ir a trabajar, ¿por qué tengo que ir? Esa ya se lía. Carmen Martín Gaite es una autora muy conocida, muy leída. Supo conectar además muy bien con su público porque tenía en cuenta siempre al lector a la hora de escribir. Era su gran también interlocutor, pero ese público quizá eran nuestros padres y nuestros abuelos, porque las generaciones más jóvenes de hoy a lo mejor les suena el nombre de Carmen Martín Gaite, pero quizá no la han leído. Carolina, ¿qué conocías de Carmen Martín Gaite antes de esta obra? ¿Cuál era tu acercamiento a la escritora y qué has descubierto? ¿En qué manera conectas tú con su universo? Pues hay una cosa que es muy curiosa, que cuando a mí me llamó Lucía, sentí una conexión emocional de primeras, porque es de las primeras novelas que me dio mi madre a leer. Y yo era adolescente, estaba en una época muy macarra, muy oscura, y no conecté mucho. Y luego, años después, la volví a releer y se me abrió un universo. Entonces yo creo que en esa adolescencia en la que yo quizá estaba como... Sí, pues eso, en un momento más duro, más oscuro, no entendí la ternura y la ausencia de la que habla en Caperucita, y era mi limitación, no hablo de la novela, o sea, mi propia limitación. Luego ya he leído otras cosas y volví a releer Caperucita y me abrió el corazón, porque creo que en el camino también en el que estoy yo ahora, que es muy diferente en el que estaba, o sea, para mí ahora... Todo el dolor, la ira, la violencia, todas las emociones tienen que ser transformadas y canalizadas en un amor y en una luz que emitas al mundo, ¿no? Y entonces es como que volví a reconectar con eso, y creo que Carmen en Caperucita, ¿no? De lo que hablaba también al principio, que estaban comentando, o sea, de ese dolor y de esa herida tan grande que es la pérdida de una hija, que creo en castellano, y no sé si en algún otro idioma existe, pero no tenemos una palabra que defina a un padre que ha perdido una madre, que ha perdido una hija, no existe, ¿no? Porque creo que es tan doloroso que no podemos ponerle una palabra en concreto. Y entonces que ella sea capaz de, con todo ese dolor y esa herida, usar el arte y usar la escritura, en este caso, para iluminar y para hablar de todo lo que habla en la novela,
a mí me ha reconectado con muchas cosas que tienen que ver conmigo, con lugares que yo quiero habitar, y creo que luego que he leído otras cosas de Carmen, creo que es lo que hace siempre, ¿no? O sea, coge emociones muy humanas, muy íntimas, pero siempre con esa alegría de alguna manera, ¿no? Como en vez de irnos a lo negativo, vamos a esforzarnos en iluminar y en agradecer y en ser felices porque estamos vivas. Uh-huh. Lucía, tú además viviste en Nueva York. ¿Por qué tenías tantas ganas de llevar Caperucita en Manhattan al teatro? ¿Y cómo has conectado tú con ella? ¿Por qué conectan también las jóvenes y los jóvenes de hoy con Martín Gaite? Pues yo quería llevarla porque es como que la novela me ha ido persiguiendo, ¿no? A mí me la regaló mi madre también en una feria del libro que vinimos a Madrid. Me la firmó Carmen en una de las primeras ediciones. Me fascinó en contra a Carol. Yo lo leí más bien preadolescente. Mi macarrismo llegó a los 20, no a los 12, 13. Y entonces conecté muy bien. Y es una de esas novelas que me hizo ir a Nueva York, que me hizo perseguir Nueva York. Porque yo veía en la novela ese viaje de libertad donde esa niña hacía lo que la daba la gana una vez que coge el metro, ¿no? Y se encontraba aquellos mundos tan locos que yo decía, bueno, es que esta ciudad... Esto existe, ¿no? El País de las Maravillas existe. Entonces yo le tengo que agradecer mucho a Carmen porque esa novela a mí me ha impulsado mucho a mis, como dice la novela, a mis dos grandes amores, la lectura y el viaje. Y luego cuando estuve allí, yo estuve en Vassar College y ella estuvo en Vassar College justo después de la muerte de Marta, tuvo un semestre allí y yo estuve de profesora de español, de lectora con 23 años. Y cuando llegué allí elegí Caperucita en Manhattan para enseñarla a mis alumnos. Y entonces una de mis alumnas sabía más de la obra que yo, sabía cosas que yo no sabía. Entonces le digo, ¿y tú por qué sabes tanto? Y me dice, porque yo soy Sarah Allen. Yo, ¿cómo que tú eres Sarah Allen? Sí, es que mi madre es la traductora de Carmen al inglés y Carmen pasaba muchas temporadas en nuestra casa y le puso mi nombre a la protagonista. Wow. Entonces, desde que yo me dedico al teatro, he querido hacer Caperucita en Manhattan y bueno, el momento, el teatro, la circunstancia se ha dado ahora. Aquí son actrices y un hombre, un músico, sí. Miriam Montilla, Mamen García, Carmen Navarro, Carolina Juste y el contrabajista Marcel Mioch. Hacéis más de 20 personajes entre vosotras. ¿Cómo ha sido esta horizontalidad, Carolina, trabajando con las actrices? ¿Por qué 5 actrices, Lucía? Para mí la sensación es que yo no estoy solo aquí como una actriz a la que me han llamado para hacer un personaje, sino que de repente la construcción de la escena tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo todas. Entonces de repente Caperucita Manhattan se convierte en una creación mía también, ¿me entiendes? Sí. O sea, es una dirección de Lucía sin duda, pero es una creación colectiva. Entonces claro, todo es mucho más transversal. Y luego es muy guay para el trabajo nuestro de actrices, ese espacio de seguridad absoluto en el que puedes jugar, proponer, pasarte 3 pueblos, bajar. Y aquí yo he sentido que sí que teníamos ese espacio. Y luego es que tenemos unas compañeras que, por favor, Dios mío, te las comes. O sea, esa Mamen, esa Miriam, esa Carmen y Marcel, o sea, es que tienen un poderío, pero una cosa muy fuerte. O sea, lo que hacen es muy fuerte porque al final yo en realidad soy básicamente 2 personajes que juegan a muchas cosas, pero soy básicamente 2 personas, bueno, uno que se divide en 2. Pero son ellas las que hacen... O sea, hay un momento en el que Carmen en escena hace 2 personajes a la vez. Y eso es loquísimo. O sea, es que somos 5 personas, o sea, 4, pero parecen 25. Sí. Y luego hacer mujeres es adrede, ¿eh? Y tiene que ver con que pensé en Carmen y pensé en esa cosa de Carmen de no ser una señora, que ella se hacía mayor y ponía mucho hincapié en no convertirse en una señora. Estoy harta de ver actrices haciendo de señoras todo el rato en el teatro, ¿no? Como papeles de madre, abuela y señora que se agarran las perlas. Y yo decía, tío, actrices jugando a lo loco, haciendo de cosas muy locas. Es que Miriam Montilla se convierte en tarta. Es que es genial ese Entonces, momento. como poder dar la cabida al juego. El juego no tiene edad. Y creo que ahí ellas han cogido eso y vamos, es un desparrame. Hay días de parar el ensayo de ataques de risa que nos dan. Downtown trends of food for those Brooklyn girls.
Caperucita en Manhattan se estrena este próximo 23 de enero en La Abadía. En ese teatro nos quedamos porque ya hemos podido disfrutar de Travi, un homenaje a la familia Pla Solina, de nombre artístico La Familia Travi, formada por Oriol Pla, su hermana y sus padres. Travi es un encuentro entre dos corrientes teatrales, el clown, el teatro folclórico y popular, por un lado, y las formas postdramáticas y metateatrales, por otro. Con La Familia Travi, con estas dos generaciones, ha estado Raquel García. Vull que fem un muntatge. És un teatre important. Tenim carta blanca. Sí, el que calgui, el que sí, el que es vulgui. Cuenta el actor Oriol Pla que sus primeros recuerdos haciendo teatro le llevan a cuando apenas tenía 6 años. Su hermana Diana tenía 7 y los dos volvían por las tardes a toda prisa del colegio para ensayar un número que sus padres les habían enseñado. Este espectáculo se llama 4 fustas y un papel, que es 4 maderas y un papel, porque estaba hecho con 4 maderas y un papel, ¿no? La idea en su momento, según mi padre, era que pudiésemos tener una primera experiencia profesional a los 6 y 7 años. Otra gente diría que es explotación infantil, vaya, cada uno con sus cosas. Y entonces, pues bueno, pues después del cole íbamos a ensayar y tal, y pues un número de payasos o tal, un número de clown, íbamos a la escuela de circo de Nou Barris, que nos llevaba mi madre con su lambreta con sidecar, ahí los dos, ahí en el sidecar, o sea, todo un poquito feliniano. Su padre es Quimet Pla, fue uno de los fundadores dels Comedians, su madre Núria Solina, violinista y artífice de Picatrons y Circ. Ese fue el comienzo de todo, una familia que ha vivido por y para el teatro toda su vida. Travi es un homenaje a esa familia de artistas, con textos del propio Pla y del dramaturgo Pau Matas Nogué. La obra lleva gestándose desde hace años y reflexiona sobre 2 generaciones de actores, pero también sobre 2 formas de hacer y de entender el teatro. Para Pla, una especie de deuda con una estirpe de cómicos que sufrieron una dictadura que intentaron salvar como pudieron. Se nos ocurrió otra cosa que abrir las puertas y salir a la calle, entonces estaba prohibido. Entonces la Guardia Urbana se encontraba con una unión de gente, de padres, madres, con niños pequeños y unos payasos delante tocando, haciendo música, pasando por la acera. Entonces, claro, esto, o sea, no sabían qué hacer con nosotros. El trabajo de salir a la calle era espontáneo, es que eran las ganas de explotar, de decir. Pero es que lo bueno es lo que recibías. Porque si tú tenías ganas de salir, el público también tenía ganas de salir. Y entonces las normas estaban, pero me las paso. Y no se podía frenar. El espectáculo es una mezcla de géneros, de estilos, hay clown, hay teatro de calle, que se sirve del humor, el ingenio y el absurdo para indagar en los conflictos intergeneracionales y reflexionar sobre la carga que supone no irse nunca del clan. Claro, ¿no? Hay una cosa muy de tribu y muy de clan, ¿no? Entonces hay cierto peso, hay cierta responsabilidad o herencia o qué hago yo con esas, ¿no? Pero creo que eso es bastante universal, por eso la función creo que habla también de esas lealtades a veces que tenemos que no sabemos si tenemos que responder a ellas o cortarlas, ¿no? O moralmente a veces no sabemos si es correcto o no, y vivirse a uno mismo fuera, ¿no? Pues da pánico y da porque tienes que volver a empezar, ¿no? En escena 2 payasos viejos con poca gracia y 2 hijos perdidos en sí mismos. Travi es un viaje emocional, una celebración de la libertad y de la creatividad, un juego en el que todo es divertido, una forma de entender la vida. Tienen todos estos contenidos ampliados en nuestra web y en Ser Podcast. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.